Mario de las Casas, gerente de asuntos institucionales de COSCO Shipping, la empresa encargada de la construcción del puerto de Chancay en el norte chico de Lima, afirmó que el eje Chancay-Callao otorgará una supremacía comercial a Perú en el Pacífico. Según de las Casas, la combinación del terminal de Chancay y el puerto del Callao permitirá a Perú recuperar su liderazgo portuario en el Pacífico Sur. Además, estos se convertirán en centros de concentración y despacho, lo que abrirá nuevas oportunidades en diversos sectores. Durante su participación en el primer evento virtual 2024, organizado por la Cámara de Comercio Brasil-Perú, de las Casas resaltó que la reducción de los tiempos de tránsito permitirá una optimización significativa en la llegada de productos, contribuyendo así a un flujo más eficiente y rentable para la economía peruana. Además, el megapuerto de Chancay establecerá una nueva ruta directa desde Perú hasta Asia, agilizando el tránsito vehicular de exportaciones e importaciones. Esta vía también estará interconectada con la interoceánica y la vía marítima, posicionando a Perú como una potencia mundial en el ámbito comercial. Asimismo, el gerente de asuntos institucionales de COSCO Shipping explicó que más del 45% de las exportaciones peruanas se destinan a Asia, y más del 30% de las importaciones provienen de ese continente. De acuerdo con de las Casas, el 80% de este comercio es marítimo. Actualmente, las rutas tradicionales para llegar al mercado asiático implican un recorrido por todos los puertos de América del Sur, hasta llegar a Estados Unidos, y luego cruzar el Pacífico hacia Asia, lo que puede llevar más de 50 días de viaje. Con el puerto de Chancay, estos tiempos se acortarían significativamente, dinamizando así el mercado mundial. El proyecto del terminal portuario multipropósito de Chancay tendrá, una vez finalizada su primera etapa, la capacidad para recibir a los buques más grandes del mundo, con un calado de 17.8 metros y 400 metros de largo. El terminal contará con tecnología de punta, convirtiéndose en el hub alimentador de todos los puertos de América del Sur. Además, incluirá un túnel de 1.8 kilómetros, una zona portuaria de más de 80 hectáreas, un rompeolas de 1.7 kilómetros y, en su primera etapa, 4 terminales, 2 de contenedores y 2 destinados a la carga suelta. De las Casas afirmó que dado que Perú pertenece al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, es un país comercialmente abierto al mundo, con diversos tratados comerciales vigentes y muchas oportunidades en los mercados asiáticos. Por lo tanto, este puerto también representa una gran oportunidad de negocio, con un proyecto de implementación de zonas económicas especiales. Esta importante iniciativa abre un abanico de oportunidades de conectividad para el país, incluyendo conexiones con Brasil a través de la carretera interoceánica. La inversión total en esta obra de ingeniería moderna es de $3.500 millones, y solo en la primera etapa de ejecución se han desembolsado 1.300 millones. Actualmente, el puerto de Chancay genera alrededor de 7.500 puestos de trabajo. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte.